Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Un país con 4 idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. 26 cantones soberanos, ni un solo presidente de Estado con poder absoluto, y un sistema donde la ciudadanía tiene la capacidad de vetar leyes o iniciar reformas a la Constitución en cualquier momento. ¿Cómo funciona este laboratorio democrático? Ok, vamos a desempacar esto. Para nuestra inmersión profunda de hoy, contamos con una pina de fuentes fascinantes: análisis constitucionales de la UNAM, ensayos académicos sobre el federalismo suizo y crónicas de historia política. La misión en este análisis a fondo es desarmar el reloj político de Suiza. Queremos entender cómo lograron alcanzar la paz a través de un sistema federal tan peculiar, y poner a debate si la democracia participativa a este nivel es un modelo ideal o un arma de doble filo. Lo que resulta fascinante aquí es que el modelo suizo desafía casi todas las convenciones políticas que damos por sentadas en otras partes del mundo occidental. No se trata de un sistema pacífico por simple casualidad, sino por un diseño institucional con una meticulosidad extrema. Para comprender el origen de su éxito actual, tenemos que irnos al pasado y observar cómo este país nació. No surgió de una homogeneidad cultural, sino por pura voluntad política. Una voluntad forjada frente a la adversidad y al miedo a ser absorbidos por imperios vecinos. Claro, y para iniciar este recorrido, debemos viajar hasta el siglo XIII. En el año 1291, las comunidades rurales de Uri, Schwyz y Unterwalden firmaron un pacto originario. Buscaban cierta autonomía frente al Sacro Imperio Romano Germánico, apoyándose en su talento militar. A partir de ahí, la antigua confederación comenzó a crecer. Eran valles muy aislados, celosos de sus costumbres, que lograron el reconocimiento de su independencia en el Tratado de Westfalia, en 1648. Así es, pero la inmensa disrupción llega con la Revolución Francesa y con la intervención de Napoleón Bonaparte. En 1798, los franceses intentaron imponer la República Helvética. Querían forzar un Estado centralizado sobre un pueblo que llevaba siglos acostumbrado a la autonomía local extrema. Un choque cultural enorme. O sea, fue un choque de trenes. El intento de unificación forzada sembró divisiones muy profundas en el territorio. Al notar la enorme resistencia de la población, el propio Napoleón tuvo que dar un paso atrás con el Acta de Mediación en 1803, devolviendo cierta capacidad de autogobierno a las regiones. Y tras la caída del Imperio Napoleónico, el Congreso de Viena en 1815 formalizó el Pacto Federal. Las potencias europeas garantizaron la neutralidad perpetua de Suiza en los conflictos del continente. Sin embargo, a nivel interno, el poder regresó a las oligarquías locales. A los cantones de corte conservador y católico. Ellos recuperaron el control, defendiendo a toda costa su soberanía y sus tradiciones precapitalistas. Y es en este periodo, conocido como la Restauración, donde las diferencias económicas y sociales comienzan a fracturar el país a una velocidad alarmante. Las fuentes señalan que el progreso industrial se concentró en los cantones protestantes del centro y norte. Estos cantones impulsaron el movimiento de la regeneración a partir de 1830. Exigían una mayor centralización económica. Sí, centralización y libertades individuales. La abolición de peajes internos y la creación de un mercado unificado para poder competir a nivel europeo. La tensión entre estas dos visiones de país, la conservadora y la liberal, escaló poco a poco hasta volverse insostenible. Esa tensión era una bomba de tiempo y estalló en 1847 con la Guerra del Sonderbund. Los cantones católicos y conservadores, sintiéndose amenazados por las medidas de la Dieta Federal, formaron una liga separada. Esta alianza especial, el Sonderbund, buscaba proteger sus intereses, pero violaba de forma clara el Tratado Federal vigente.
lo cual obligó a los cantones liberales a tomar las armas para disolver el movimiento separatista. Y aquí hay un detalle memorable para nuestro debate, porque esta guerra civil fue inusual por su corta duración y su bajo costo en vidas humanas. Muy inusual. El general Guillaume-Henri Dufour lideró al ejército federal hacia una victoria rápida, en menos de un mes, con un saldo menor a 100 bajas en total, considerando ambos bandos. Las órdenes de Dufour fueron muy estrictas: cuidar a los heridos del bando enemigo, respetar la propiedad y evitar cualquier tipo de masacre. Con esta visión de clemencia, anticipó los principios humanitarios que, años después, lo llevarían a participar en la creación de la Cruz Roja Internacional. Esa actitud de moderación en la victoria fue la pieza clave para la reconciliación nacional. No hubo un bando aplastado con humillación. El resultado directo de este conflicto fue la redacción de la Constitución de 1848. Para apaciguar a los cantones conservadores derrotados. Exacto. Los vencedores evitaron imponer un Estado unitario. En su lugar, se inspiraron en el modelo de Estados Unidos y crearon un Estado federal. Pasaron de ser una simple alianza de territorios independientes a una federación estructurada con 3 niveles de poder muy claros: la comuna, el cantón y la confederación. Es el nacimiento de la Suiza contemporánea, cimentada sobre un pacto que exigía concesiones de todas las partes. Todo ese engranaje de poder es digno de un análisis profundo. Resulta muy útil visualizar el federalismo suizo como una serie de círculos concéntricos, donde la autoridad fluye de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. En la base del sistema, el círculo más íntimo, existen unas 2.900 comunas. Ajá. El siguiente círculo lo componen los 26 cantones. Y el círculo exterior es la confederación. Todo el sistema opera bajo el principio de subsidiariedad. Los cantones conservan su soberanía originaria en todo asunto que no esté delegado de forma explícita al gobierno central. Para dar un ejemplo del nivel de autonomía, las fuentes indican que existen tantos sistemas escolares y penales como número de cantones en el territorio. Es una descentralización llevada a su máxima expresión. Cuando observamos el círculo exterior, el gobierno federal en Berna, nos topamos con una rareza política a nivel mundial. Suiza es el único país occidental que opera bajo un régimen de asamblea. En este modelo, el poder supremo del Estado recae en la Asamblea Federal, un parlamento bicameral. Una cámara representa a la población en proporción a su tamaño y la otra representa a los cantones de forma igualitaria. Pero el aspecto que más llama la atención para quienes estudian ciencias políticas recae en la estructura del poder ejecutivo, el llamado Consejo Federal. Para visualizarlo, pensemos en un país donde no hay una figura presidencial estilo Casa Blanca. No existe un jefe de Estado con rostro único, ni alguien con el poder de tomar decisiones unilaterales. El Ejecutivo es un órgano colegiado compuesto por 7 miembros, elegidos por la Asamblea Federal para un mandato de 4 años. Y aquí entra en juego un concepto que te vuela la cabeza: la fórmula mágica. Sí, la famosa fórmula. Desde mediados del siglo XX, este consejo está formado por una coalición permanente de los 4 principales partidos políticos del país. Es como tomar a los 4 partidos más opuestos que existen, encerrarlos en una sala y decirles que tienen que llegar a un consenso para gobernar. Tienen que emitir decisiones conjuntas sin importar sus profundas diferencias ideológicas. El diseño obliga a la negociación constante. El puesto de presidente rota cada año entre estos 7 miembros. Quien asume la presidencia es solo un primus inter pares, el primero entre iguales. Asume funciones representativas para eventos diplomáticos o discursos nacionales, pero sin un gramo de poder superior al de sus colegas de gabinete. Si conectamos esto con el panorama general, la evolución de este poder es muy reveladora. Claro, porque ha cambiado con el tiempo. Así es. A lo largo de la historia, en especial durante las crisis económicas y las 2 guerras mundiales, el sistema experimentó transformaciones estructurales. Suiza pasó de ser un estado legislativo, donde la Asamblea tenía el control absoluto y el Ejecutivo era un mero administrador, a un estado donde el Consejo Federal concentra cada vez más poder en la práctica. Ese cambio de balance es notable. Mediante poderes delegados y en la emisión de decretos de necesidad, dictados para enfrentar emergencias sin esperar los largos procesos del Parlamento, el Ejecutivo ha ganado un terreno enorme.
Esto ha desafiado el esquema tradicional de separación de poderes que establecía la Constitución original del siglo XIX. Pero todo este engranaje nos lleva a la característica principal de este laboratorio democrático. La voz de la gente. Exacto. Darle la voz y el poder de veto a la ciudadanía de forma constante. La democracia participativa en Suiza cuenta con herramientas muy precisas que convierten a la población en colegisladores a la par del Parlamento. Esos mecanismos son el corazón del sistema. Primero tenemos la iniciativa popular. Si un grupo de ciudadanos logra reunir 100.000 firmas de personas con derecho a voto en un plazo de 18 meses, es posible proponer una reforma total o parcial a la Constitución. Es el acelerador del sistema. Y por otro lado está el freno, el referéndum facultativo. Si el Parlamento aprueba una ley, los ciudadanos inconformes tienen 100 días para juntar 50.000 firmas. Si logran esa meta, la ley queda en suspenso y se somete a votación popular para ser ratificada o vetada. Y por último, el referéndum obligatorio, exigido por la ley para cualquier cambio constitucional o para la adhesión a organismos de seguridad internacional. Las implicaciones de tener este freno y acelerador a disposición del público transforman por completo el panorama. El impacto de estos mecanismos en la cultura política convierte al modelo en una democracia de negociación. La amenaza constante de enfrentar un referéndum facultativo obliga a los políticos, a los partidos y a los grandes grupos de interés a sentarse a negociar mucho antes de aprobar cualquier legislación en el Parlamento. Deben buscar acuerdos amplios para asegurar que ninguna minoría organizada tenga motivos suficientes para lanzar una campaña de recolección de firmas en las calles. El consenso suizo no nace de una armonía natural. Nace de un diseño institucional que impone el veto ciudadano como una espada colgando sobre cada ley. Y aquí llegamos a la parte del debate que genera más contrastes, porque dar la última palabra a las mayorías tiene zonas grises muy marcadas. Por un lado, otorga un poder inmenso a la población para controlar a sus élites, pero por otro, puede ralentizar avances en derechos civiles de una manera brutal. Un ejemplo claro que mencionan las fuentes es el derecho al voto femenino. Un tema muy complejo. En Suiza, las mujeres no obtuvieron el derecho al voto a nivel federal hasta el año 1971, décadas después que la gran mayoría de los países occidentales. Esto plantea una pregunta importante sobre los límites del sistema. En un modelo basado en referendos, cualquier cambio de esta magnitud requiere aprobación en las urnas. El electorado, que en ese entonces estaba compuesto en su totalidad por hombres, votaba de manera repetida en contra de otorgar este derecho cada vez que la propuesta llegaba a las papeletas. Hubo cantones a nivel local que tardaron todavía más tiempo en permitir la participación femenina, requiriendo incluso la intervención del Tribunal Federal en los años 90 para obligarlos a acatar la medida. Otro caso polémico, documentado a fondo en nuestras fuentes, ocurrió en el año 2009. El 57.5% de los votantes aprobó una iniciativa popular para modificar la Constitución y prohibir la construcción de minaretes en las mezquitas de todo el país. Es fundamental mantener estricta neutralidad al analizar este evento y mirar los hechos. Claro. La medida fue impulsada a través de las firmas ciudadanas y aprobada en las urnas. Esto ocurrió a pesar del rechazo formal del gobierno federal, del Parlamento y de las múltiples advertencias sobre posibles conflictos con la libertad de culto y los tratados de derechos humanos. La mayoría ciudadana se impuso por encima de las élites representativas. Y también observamos este choque de visiones entre la ciudadanía y el gobierno en temas de política exterior. Las decisiones sobre aislamiento frente a apertura internacional siempre pasan por el escrutinio de las urnas, y los resultados suelen ser muy conservadores respecto a la integración. En el año 1992, con una participación altísima del 78.3% del padrón electoral, los votantes rechazaron la entrada de Suiza al espacio económico europeo, frustrando los planes de sus líderes políticos. Y la entrada a la Organización de las Naciones Unidas no logró aprobación popular sino hasta el año 2002, en una votación con un margen muy estrecho. Ante estos escenarios de tensión constante entre el voto popular y el orden legal, el sistema ha tenido que implementar ciertos mecanismos de control de daños. En el año 2003, se aprobó una reforma constitucional de gran impacto. ¿Qué cambia esta reforma? Esta enmienda otorga facultad a la Asamblea Federal para declarar nula una iniciativa ciudadana, ya sea en parte o en su totalidad, si dicha propuesta viola las normas imperativas del derecho internacional. Es una válvula de seguridad diseñada para evitar
que una votación popular vulnere principios de derechos humanos universales o tratados inquebrantables. Representa un esfuerzo complejo por equilibrar la soberanía popular absoluta con los compromisos internacionales ineludibles del Estado. Todo esto nos lleva al cierre de nuestro análisis a fondo, buscando entender la verdadera utilidad de esta información para quienes nos escuchan hoy. La principal síntesis es que Suiza no disfruta de un entorno pacífico y próspero por azares del destino. Han diseñado un sistema de relojería política impecable. Su modelo de federalismo cooperativo, sumado a las consultas ciudadanas continuas, funciona como un mecanismo de presión. Obliga a diversas culturas, idiomas y religiones a llegar a consensos antes de alcanzar rupturas insalvables. Es un engranaje diseñado desde sus cimientos para forzar el diálogo continuo y diluir la concentración de poder. Aprender sobre el sistema suizo demuestra con hechos palpables que la democracia es un músculo que exige ejercicio sin pausa. Requiere una población dispuesta a buscar información, a leer los folletos explicativos del gobierno que llegan por correo antes de cada votación, a debatir en el espacio público y a ceder en las negociaciones. Va mucho más allá de la acción esporádica de depositar un voto para elegir representantes cada 4 o 5 años. En este modelo, el ciudadano asume un rol de actor permanente, cargando con el peso del veto y la facultad de propuesta al mismo tiempo. Para culminar esta inmersión profunda, dejamos un pensamiento provocador para quienes siguen nuestra charla. Algo para explorar más allá de las fuentes académicas. Si este complejo sistema depende de una sociedad dispuesta a informarse a fondo y votar sobre temas muy técnicos varias veces al año, ¿Sí? ¿qué ocurre cuando llega la fatiga electoral extrema al ciudadano moderno? O en un escenario más complejo, ¿podría un modelo participativo diseñado para los pequeños cantones del siglo XIX sobrevivir intacto a la era de los algoritmos de redes sociales y la desinformación masiva propagada a la velocidad de la luz? Es un enigma para seguir pensando y analizando en el futuro. Gracias por la compañía en este viaje por los engranajes de la política suiza. Hasta la próxima exploración. Un análisis enriquecedor de principio a fin. Hasta pronto. Cada historia que recordamos mantiene viva la memoria del mundo. Nos reencontramos muy pronto en una nueva travesía por el tiempo.